¿cómo estás? Espero que muy bien y que hayas disfrutado la lectura de El olvido que seremos. Aunque este libro tiene ya 15 años de haberse publicado, yo nunca lo había leído. Hace unos meses llegué a él cuando comentaba con algunos amigos cinéfilos películas aún pendientes por ver. En ese entonces yo mencioné Al olvido que seremos como la siguiente película en mi lista. De inmediato y al mismo tiempo, mi amiga Gisela y mi amigo Efraín, ambos colombianos, insistieron en que había que leer el libro antes de ver la película. Hice caso a su recomendación y qué bueno que fue así. No sé si a ti te sucede lo mismo, pero a mí ninguna película me ha gustado tanto como el libro en el que se basó originalmente. Debe ser sumamente difícil intentar condensar en 2 horas toda la información, todos los sentimientos transmitidos por el autor a lo largo de una novela. Como ejemplo, me vienen a la mente películas como El nombre de la rosa, basada en la novela de Umberto Eco, o La insoportable levedad del ser, basada en la novela homónima de Milán Kundera. Par de películas que vi hace muchos años, mismas que me dejaron bastante decepcionado y molesto por no representar con justicia a esos grandes libros. La única película que quizá me ha gustado igual o más que el libro es El Padrino. Puede ser, como dice el dicho, que la excepción hace la regla, pero también es probable que lo anterior se deba al hecho de que leí el libro después de ver la película. Esta novela de Héctor Abad Faciolince me ha parecido estupenda, así que en esta ocasión no voy a correr el riesgo de arruinar mi lectura viendo la película, ni siquiera por motivos de comparación. Busco mantener frescas todas las sensaciones que me produjo esta gran obra y también seguir digiriendo algunas frases o ciertos pasajes por varios días más. Héctor Abad Faciolince es originario de Medellín, Colombia, y ha escrito varias novelas, ensayos, poesía y artículos para múltiples periódicos y revistas. La novela El olvido que seremos es de carácter autobiográfico y cubre el periodo desde los primeros recuerdos de infancia del autor, nacido en 1958, hasta la muerte de su padre en 1987. La novela es una historia personal con revelaciones muy íntimas y a la vez es un documento histórico donde se describen las condiciones sociales, políticas y económicas de Medellín, de Colombia y del entorno mundial durante esos años. El personaje principal de la novela es Héctor Abad Gómez, padre del autor. Desde que anuncié en redes sociales que iba a hablar de este libro, he recibido muchos mensajes, la mayoría de colombianas y colombianos. Todos los comentarios al libro, sin excepción, han sido buenos. No pasa lo mismo con los comentarios hacia su autor, al que algunos critican por no compartir las mismas inclinaciones sociales que su padre. Si tú eres de esas personas que me escribieron, te agradezco mucho tu participación y sobre todo tu respeto a las opiniones de los demás. El mundo se encuentra demasiado polarizado políticamente y Colombia no es la excepción. Mantenerse en el centro, como decía Héctor Abad Gómez, se convierte hoy en la posición más radical que uno puede tomar.
Él inclusive inventó una palabra para esa postura, el mesoísmo, el justo medio. Adicionalmente, el mesoísmo promovía siempre la negociación y se oponía a cualquier dogma, fundamentalismo o dictadura, fuera esta de derecha o de izquierda, religiosa o no religiosa. Héctor Abad Gómez se consideraba también un cristiano práctico, mas no teórico. Buscaba siempre el bienestar de su prójimo, especialmente de los más débiles, con una empatía inagotable, pero siempre a distancia de jerarcas e instituciones religiosas. Pero basta ya de política y religión. El espíritu del maestro Epicurio hizo su presencia para recordarme no tocar estos temas. Te hablaré ahora sobre otros tópicos del libro que me parecen muy interesantes. Comenzaré por leer un mensaje que me envió William desde Bogotá, Colombia. Dice así: es una de las mejores biografías escritas en forma de novela. Su narrativa hace sentir todo tipo de sentimientos, desde alegría, pasando por nostalgia, tristeza, frustración e impotencia, al saber que es fiel reflejo de la realidad de un espectacular país como lo es Colombia. Pareciera que el tiempo se detuvo, pues se siguen asesinando personas valiosas que le aportan a la sociedad en el intento de construir un entorno mejor. El olvido que seremos la he leído varias veces, como novela y o documento histórico verificable con hechos tristemente reales. Hay que leerla para no perder la memoria del doctor Héctor Abad Gómez y sus 5 As, las cuales son aire, agua, alimento, abrigo y afecto. Lo que un ser humano necesita para ser persona. Un abrazo. Así como lo describe William, el desarrollo de la historia es apoyado por anécdotas históricas y personales que nos producen alegría, esperanza, tristeza, nostalgia, sorpresa, enojo, impotencia y muchos sentimientos más. El humor y el erotismo aparecen cuando uno menos se lo espera y le imprimen un sabor muy especial a la prosa. Héctor Abad hijo comienza el libro hablando del enorme amor que le tenía a su padre y de su admiración hacia él como persona. Pero de manera casi imperceptible, esa actitud va modificándose durante la novela hasta el momento en que Héctor Abad padre ya no representa al humano perfecto y al hijo, aunque lo sigue adorando, le parece a momentos insoportable. Independientemente de los hechos históricos, la importancia de esta novela reside en su compleja carga psicológica. Héctor Abad padre, como médico y experto en salud pública, promovió varios proyectos de vacunación masiva e infraestructura sanitaria, pero, en mi opinión, estos hechos, aunque de gran relevancia, pasan a un segundo término dentro de la narración. En uno de los capítulos, Héctor Abad hijo cuenta de un incidente con su hermana menor en donde la pequeña casi se ahoga por la inacción de su parte. El no haber sido capaz de actuar en una situación de vida o muerte, él lo clasifica como una cobardía y por lo tanto se autodefine como un cobarde. Al final del libro, también se siente culpable porque cree que pudo haber hecho más por salvar a su papá, mismo que murió asesinado por un par de sicarios. Pienso que el haber plasmado confesiones de tal magnitud en un texto que va a ser leído por millones de personas puede ser cualquier cosa menos cobardía.
El hacerlo demuestra más bien mucha valentía. Decirnos a todos, sí, a todos sus lectores, que se excitó al ver a los jovencitos desnudos, es también una forma de expresar algo, una confesión pública que tal vez no hay manera de expresarla a un familiar distinto al padre, a un amigo o inclusive al psiquiatra. El final del libro, con la maravillosa descripción acerca de la cara del cubo que nadie ve, nos deja con un final abierto, sujeto a diversas interpretaciones, que van de lo más inofensivo a lo más escandaloso. Desde mi punto de vista, la familia Abad es un reflejo de la mayoría de las familias no solo de Colombia, sino de toda Latinoamérica. Siglos de patriarcado, de machismo, de racismo y de una religión asfixiante han dado como resultado un sistema social roto, donde se desconfía de todo y donde la corrupción y la violencia se han infiltrado en las instituciones. A nivel personal, uno supone que Héctor hijo está rogando a su padre por un poco de frialdad, por una pizca de desapruebo, por una definición clara de sus límites. Esto, en mi opinión, explica en parte sus sentimientos de rechazo a su padre hacia el final de la novela. Héctor Abad Gómez, el promotor del justo medio, le dio a su hijo en exceso que probablemente fue provocado por la dureza de su padre, o sea, el abuelo del autor, y que éste a su vez fue provocado por algún exceso del bisabuelo, etcétera, etcétera, etcétera. De esta manera, lo observable en el olvido que seremos es simplemente el resultado de acciones de individuos a través de varias generaciones. Cuando los nombres ya no tienen importancia o han sido olvidados, lo único que notamos es el efecto colectivo, como olas de mar que algún día revientan en la playa. El capítulo de donde deriva el título de este libro se encuentra casi al final. Aunque esta última narración es triste e impactante, el hecho de llevar consigo un poema de Borges, titulado Epitafio, escrito en la misma hoja con los nombres de los amenazados de muerte, el que se trate de ese preciso poema y la forma en que se descubre ese poema en el saco de Héctor padre, son de un significado y belleza incalculable. En una carta enviada por Héctor padre a Héctor hijo cuando este último vivía en Italia, le dice que lo más importante de este mundo es ser buena persona sobre todas las cosas. Yo pienso que esta simple frase define integralmente la esencia de Héctor Abad Gómez. Obviamente la gente que lo mandó matar no comparte mi opinión. Como una nota al margen, quisiera añadir que disfruté mucho el capítulo donde el autor describe sus actividades cuando vivió en la Ciudad de México y todos los lugares que visitó ahí. Me tomó de sorpresa la mención de que uno de sus profesores, el maestro Felipe San José, con quien tomé el curso de literatura universal en la preparatoria, era nada más y nada menos que el amante de una mujer judía muy bella, como de 30 años de edad. Tan serio que se veía el maestro San José, caray. Pues ya ni hablar. Y para finalizar, no queda más que agradecer a Héctor Abad Faciolince por este maravilloso libro
y a Héctor Abad Gómez, en donde quiera que te encuentres, decirte lo siguiente. Borges estaba en lo correcto. Pero como dice el dicho, la excepción hace la regla. Tú nunca serás olvidado. Gracias por tu gran ejemplo. El libro del cual hablaré en el próximo episodio se titula Radicales Libres, de la escritora Rosa Beltrán. Disfruta tu lectura y hasta pronto.